Buenas tardes, ¿cómo les va? Les voy a dejar este video acerca de inflamación crónica, reparación tisular y conceptos en hemostasia correspondientes a la UAP1. Vamos a hablar de inflamación crónica inicialmente, como continuación de lo que veníamos hablando de inflamación aguda. Vamos a hablar de conceptos de reparación tisular. De hecho, cuando hablemos de reparación, vamos a ver que la inflamación crónica tiene mucho que ver también con eso. Y para cerrar, les dejo como tema aparte algunos conceptos en hemostasia que es importante que ustedes los manejen y los tengan presente. Vamos a empezar entonces hablando de inflamación crónica. Bueno, la inflamación crónica básicamente tiene las siguientes causas, ya sea por una infección persistente. Después, cuando lleguemos a defensa, vamos a hablar un poquito más de la tuberculosis y de los mecanismos inmunitarios como la autoinmunidad y los fenómenos de hipersensibilidad. Pero podemos decir que la inflamación crónica es debido a esto, ya sea infecciones persistentes o ya sea porque el agente lesivo, el agente causal que causa una lesión inicial, persiste y no puede ser erradicado. Muchas veces ocurre que no solamente con las infecciones, sino con cualquier antígeno que el cuerpo no esté capacitado para eliminar en una primera instancia a través de la inflamación aguda, pasa a una segunda etapa de inflamación crónica. También la exposición prolongada a agentes tóxicos, exógenos o endógenos, también pueden ser la causa de inflamación crónica. Generalmente, a diferencia de lo que ocurre con la inflamación aguda, que tiene como un infiltrado celular bastante característico, que está con polimorfonucleares y macrófagos, acá también hay presencia de macrófagos, que es como la célula principal de la inflamación crónica, pero también vamos a encontrar un montón de linfocitos y otras células que tienen que ver con la inflamación y que entran en juego ahora en la inflamación crónica. Vamos a ver también que la inflamación crónica siempre va de la mano de destrucción tisular y la destrucción tisular siempre va de la mano de la reparación tisular que viene después de esa destrucción. Por eso la inflamación crónica y la reparación tisular son procesos que van de la mano. No hay reparación tisular si no hay un proceso inflamatorio crónico previo que sirva como mecanismo iniciador de esos procesos de reparación. Bien, la inflamación crónica entonces, la reparación, y agregamos un factor más, la angiogénesis, están íntimamente ligadas. No hay reparación sin angiogénesis, no hay angiogénesis sin inflamación crónica. La inflamación crónica actúa como un disparador para que la reparación y la angiogénesis se puedan dar. Por supuesto que estas cosas no están separadas tan arbitrariamente, sino que después en vivo tanto la inflamación como la reparación de angiogénesis empiezan a superponerse en el tiempo, en el modo en el que se van dando, pero todo va a depender pura y exclusivamente de cuál es el fenómeno que causa la inflamación crónica. Habíamos dicho entonces que la inflamación crónica la célula de mayor importancia para la iniciación, al menos para la iniciación del proceso, es el macrófago. El macrófago es una célula que nace de la médula ósea, forma parte del linaje mieloide y que va sufriendo una diferente maduración. Empieza como una célula stem cell o como una célula madre que se transforma en monoblasto. Después, cuando este monoblasto madura y sale a la sangre periférica, se transforma en monocito. Y el monocito, una vez que deja de circular y pasa a ser una célula residente de tejidos, ahí pasa a llamarse macrófago. Que luego estos macrófagos, dependiendo del sitio en donde se vayan ubicando, van a recibir diferentes nombres, como por ejemplo los del hígado son las células de Kupffer, los del sistema nervioso central van a ser la microglia, los macrófagos alveolares que están en el parénquima pulmonar y los osteoclastos que se unen entre sí para formar
las células encargadas de reabsorber el tejido óseo. El histio, que también es un sinónimo de macrófago, el histio es una célula que vive mucho tiempo, tiene un periodo de vida media muy largo y queda como un residente tisular permanente hasta que recibe activación por algún estímulo inflamatorio o inmunológico que hace que se active y empiece a cumplir su función. Esta activación macrocitaria, de los macrófagos puede ser ya sea por células muertas, por microbios o, como había dicho previamente, por una célula T activada. Y dependiendo la activación y dependiendo cuál es el estímulo que reciba el macrófago, los macrófagos pueden tener como dos funciones diferentes. Una que tiene que ver con la reparación tisular y con la inflamación, y otro que tiene que ver con la fibrosis. Podemos decir que existen dos poblaciones de macrófagos, los macrófagos de tipo M1, que tienen que ver con precisamente con el ataque, con la supresión directa, con actuar como células que al responder al estímulo antigénico de la inmunidad funcionan como células que van a eliminar los virus, las bacterias o que van a actuar también fagocitando células tumorales o inmunoestimulación. Mientras que por otro lado existe otra población de macrófagos que responde a estímulos diferentes, que es el macrófago de tipo M2, que va a tener que ver con los fenómenos de inmunosupresión, reparación de tejidos y angiogénesis y progresión tumoral. ¿Por qué progresión tumoral? Esto después lo vamos a ver mucho mejor en el seminario de neoplasias, porque los tumores tienen la posibilidad de generar ciertas sustancias que van a terminar haciendo que los macrófagos terminen siendo colaboradores del crecimiento tumoral. ¿Qué otras células podemos encontrar en una respuesta inflamatoria crónica? Bueno, por supuesto que los linfocitos. Recordamos de que cuando hablamos de inflamación aguda y se activa el complemento y se activan los macrófagos, paralelamente al proceso de la inflamación empieza a activarse la respuesta inmunitaria de memoria, la respuesta inmunitaria que tiene que ver con la activación de linfocitos B y linfocitos T. Que estos linfocitos tienen una relación bastante recíproca con los macrófagos. Las células plasmáticas, que son las productoras de anticuerpos, también son las células que quedan como respuesta humoral, como maduración final de los linfocitos B y que van a producir anticuerpos que van a patrullar, llamémosle, y que van a opsonizar los diferentes antígenos que hayan quedado como parte de esta respuesta inflamatoria. Los mastocitos y los eosinófilos tienen que ver muchísimo con reacciones anafilácticas y reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Eso lo vamos a ver con muchísimo mayor detalle en hipersensibilidad de tipo 1 cuando estudiemos en defensa. Acá, por ejemplo, vemos una imagen histológica en la cual se combinan un montón de células inflamatorias crónicas. Por ejemplo, acá vemos histiocitos, esta célula que tiene este núcleo con estos grumos tan característicos y el núcleo tirado hacia la periferia con este citoplasma en forma de colita. Son todos plasmocitos, plasmocito, plasmocito. Acá hay otro plasmocito. Acá vemos más macrófagos. Estas células que tienen estos gránulos de color rojo son eosinófilos. Vamos a dar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de precisamente de llevar estos conceptos de inflamación crónica a un ejemplo habitual. Por ejemplo, vemos acá una imagen, un gráfico de la vía biliar y de la vesícula biliar, ¿no? Ahora vamos a verlo en realidad como es una vesícula biliar normal. La misma tiene paredes muy finas, son muy finitas, a lo sumo tiene 1 o 2 milímetros el espesor de la pared. La mucosa es de color verdosa, debido a que, bueno, como todos saben, la vesícula almacena bilis y
tanto la pared como la mucosa está teñida por este color que le da bilis, este color verdoso. Si vemos una histología normal de la vesícula biliar, vemos que la vesícula biliar está revestida por un epitelio cilíndrico simple, con una polaridad bastante conservada. La lámina propia muestra algunas glandulitas secretoras de moco. La lámina propia es laxa, y por debajo de esta lámina propia encontramos estas bandas de tejido muscular liso que se corresponden con la pared muscular de la vesícula. Una imagen a mayor aumento, lo que vamos a ver es este epitelio cilíndrico simple, y por debajo vamos a ver que esta lámina propia es laxa, tiene algunas células inflamatorias, es algo común que haya células inflamatorias en la lámina propia. Recuerden de que el sistema, la inflamación y la inmunidad patrullan que no entren antígenos a la lámina propia de los órganos huecos, como por ejemplo, como en este caso la vesícula. Ahora, pensemos en un estímulo, como por ejemplo, que son los cálculos biliares. Después, más adelante, en las UADPs que vayamos viendo, en la de digestivo, van a ver que una de las enfermedades más comunes de la vesícula biliar es la presencia de cálculos. Los cálculos se forman, ya van a ver por qué, hay distintos cálculos de colesterol, cálculos negros, cálculos amarillentos, cada uno tiene su respectiva fisiopatología. El punto es que una vez que los cálculos se forman, la vesícula lo que va a hacer es intentar expulsarlos. Y para poder intentar expulsarlos de la vesícula, lo que va a hacer contraerse la pared de la vesícula intentando la expulsión del cálculo. Y acá van a ocurrir como mínimo dos cosas. La presencia del cálculo, del contacto del cálculo con la pared de la vesícula biliar, es un factor inflamatorio que va a causar inicialmente una inflamación aguda. Ni hablar si el cálculo se impacta y no puede salir de la vesícula, y esto va a causar no solamente una inflamación aguda, sino de que va a terminar causando un aumento tal de la presión adentro de la vesícula biliar que puede producir una colecistitis aguda con necrosis de la vesícula biliar. Pero este estímulo inflamatorio agudo, debido a la persistencia de los cálculos en la vesícula biliar y debido al intento que está haciendo la vesícula por expulsar esos cálculos, vemos esta imagen acá, estos son todos cálculos adentro de la vesícula biliar, vamos a ver de qué van a pasar. Esta inflamación aguda se va a transformar en una inflamación crónica, y la inflamación crónica de la vesícula biliar va a ser el estímulo para que se generen cambios adaptativos a nivel de la pared de la vesícula biliar. Veamos acá que el espesor de la pared de la vesícula biliar, cómo ha cambiado. No tiene 1 o 2 milímetros. Acá hay aproximadamente 4 o 5 milímetros de espesor. En estas partes que se ve como mucho más espesor. Y que ese aumento del espesor se debe a que, si lo vemos en la histología, se produjo un cambio adaptativo con hiperplasia e hipertrofia de la pared muscular. Fíjense que en la imagen anterior, histológica, la pared muscular tenía una capa muy delgada y muy finita, y ahora tiene 1, 2, 3, 4 capas de tejido muscular. ¿Por qué se produjo esta hiperplasia? Porque la vesícula biliar interpreta que para poder eliminar los cálculos tiene que ejercer más fuerza. Entonces, hace este proceso de metaplasia del músculo liso, y el estímulo para este fenómeno hiperplásico e hipertrófico de la pared muscular es justamente la inflamación crónica que se ha generado a través de la presencia de los cálculos. Si vemos una imagen a mayor aumento, vemos que muchas veces ocurre que por debajo de la lámina propia se empiezan a acumular macrófagos cargados de lípidos, otra respuesta, otra forma de daño celular con acúmulos intracelulares. Estos acúmulos de grasa intracelular se denomina en la vesícula biliar, se denomina colesterolosis. Y vemos también en una imagen a mayor aumento, vemos cómo la lámina propia
deja de ser una lámina propia laxa para tener una enorme cantidad de células inflamatorias. En este caso, vemos un montón de plasmocitos. Una forma muy particular de inflamación crónica es la inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es un patrón bastante distintivo de inflamación crónica que se caracteriza por la acumulación focal de macrófagos activados que con frecuencia desarrollan una apariencia semejante a células epiteliales. Por eso también se los denomina macrófagos epitelioides o células epitelioides. La inflamación, la característica lesional, o sea, la lesión típica de la inflamación granulomatosa es el granuloma, que precisamente este granuloma consiste en la agregación microscópica de macrófagos que se transforman en células epitelioides y que pueden fusionarse, los citoplasmas de los macrófagos empiezan a fusionarse y forman como una gran célula llena de núcleos adentro que se denomina células gigantes multinucleadas. Estos histocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas se rodean de un collarete de linfocitos y después, con el paso del tiempo, estos granulomas pueden fibrosarse, inclusive pueden calcificarse. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual se produce la reacción granulomatosa? Generalmente la inflamación granulomatosa es un tipo de respuesta inmunitaria que el cuerpo, llamémosle, elige, que el cuerpo elige cuando el antígeno en cuestión no puede ser eliminado. Entonces, si a través de una reacción inflamatoria aguda el antígeno no se puede eliminar, una respuesta inflamatoria crónica, el antígeno no se puede eliminar, a veces nuestro sistema de defensa elige una forma de contención del antígeno. Podríamos decir que, ya que el antígeno no lo puedo eliminar, al menos lo voy a contener. ¿Y cómo lo contiene? Adentro de esas celdas a las que llamamos granulomas. Como mínimo podríamos decir de que existen dos formas de granulomas, una que es el típico granuloma por cuerpo extraño y otras formas más específicas de otras enfermedades, como por ejemplo los granulomas que se forman en la tuberculosis. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos precisamente tuberculosis. En esta imagen histológica, por ejemplo, aquí estamos viendo un granuloma de tipo cuerpo extraño que se caracteriza por células gigantes multinucleadas. Fíjense, estas células gigantes multinucleadas vemos un gran citoplasma eosinófilo con varios núcleos dispuestos de manera azarosa y que están todos juntos rodeando esto que vemos acá, que es el cuerpo extraño en cuestión. Lo está rodeando, no lo puede eliminar, entonces lo va a contener. Distintos son las células gigantes multinucleadas, por ejemplo, de la tuberculosis, que se caracterizan por ser células gigantes con muchos núcleos y que estos núcleos se disponen en corona alrededor, en los márgenes, vendría a ser, de la célula gigante. Del citoplasma de la célula gigante. Esta célula se denomina célula de tipo Langhans, que es característica también, repito, de la tuberculosis. Lo vamos a ver más adelante. Algo que debe quedar claro a la hora de hablar de conceptos de inflamación crónica es que la inflamación crónica es un fenómeno que se vale de la respuesta inflamatoria aguda. Ustedes tienen que tener presente que el estímulo para la respuesta inflamatoria crónica es porque existió una respuesta inflamatoria aguda previa. De hecho, la cronicidad, entendida como tal, no es una respuesta inflamatoria permanente, inamovible e igual a lo largo del tiempo, sino que la respuesta inflamatoria crónica se perpetúa porque existen brotes de respuesta inflamatoria aguda. Se los planteo desde este modo. La respuesta inflamatoria aguda intenta eliminar un agente lesivo. De no ser posible, se monta una respuesta inflamatoria crónica. La respuesta inflamatoria crónica siempre produce destrucción tisular.
Y muchas veces con la destrucción tisular vuelve o resurge el antígeno que produce la respuesta inflamatoria inicial, hace que reaparezca el agente lesivo que causó la respuesta inflamatoria inicial. Entonces, la respuesta inflamatoria crónica, a ser destructiva, puede hacer que haya una salida de nuevo antígeno que va a volver a estimular la respuesta inflamatoria aguda, para que la respuesta inflamatoria aguda vuelva a generar una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, en el ser vivo, en realidad, la respuesta inflamatoria aguda y crónica no son dos cosas que van separadas y que una reemplaza a la otra, sino que la respuesta inflamatoria crónica es crónica en el tiempo porque cada tanto esta respuesta inflamatoria crónica genera picos de respuesta inflamatoria aguda que le van a dar lugar a un nuevo acceso a la respuesta inflamatoria crónica y así sucesivamente. Bien, eso como para cerrar y terminar un poquito con lo que es inflamación crónica. Ahora vamos a pasar al segundo tema que va claramente de la mano de inflamación crónica, que es la reparación tisular. Como yo les dije, no hay reparación si no hay una respuesta inflamatoria previa. Y vamos a ver ahora un poquito más o menos cómo funciona esto. Cuando hablamos de reparación tisular, podemos hablar al menos de dos mecanismos o de dos formas que conceptualmente son distintas, pero que después en el ser vivo estos conceptos se pueden mezclar un poco. Uno es el concepto de regeneración, en el cual hay una recomposición ad integrum del tejido y que esta regeneración se produce por la proliferación de las células. El ejemplo clásico y característico de la regeneración celular es lo que ocurre en el hígado, en el cual si un paciente sufre una hepatectomía parcial, o sea, se extirpa parte del parénquima hepático, si el parénquima hepático remanente no está lesionado, el parénquima remanente está sano y la estructura, el esqueleto, llamémosle, tisular del hígado está en condiciones, se produce una activación de los hepatocitos que van a proliferar y van a regenerar el órgano ad integrum. Cuando esto no ocurre, o cuando un daño tisular se produce en un tejido que no tiene esta capacidad para proliferar y para regenerarse, en donde antes existía un tejido sano, que ahora está destruido, en donde estaba ese tejido sano, ahora se va a colocar un parche, que este parche, también llamado cicatriz, está hecho de tejido, colágeno y fibroblastos. Por eso cuando hablamos de cicatriz y hablamos de fibrosis, estamos diciendo prácticamente lo mismo. De todos modos, como yo les decía, estos conceptos después en la patología humana pueden ser intercambiables y estos conceptos a veces no son tan estrictos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que sufre una hepatitis aguda por las causas por las que sea, en las cuales hay una enorme y una gran destrucción tisular, el mecanismo de regeneración no se va a poder dar en el parénquima hepático. Por supuesto que va a haber regeneración, pero va a haber partes del parénquima hepático que han quedado muy dañadas y que van a terminar reparando no con regeneración, sino con fibrosis. Entonces muchas veces estos dos mecanismos de regeneración y de cicatrización con fibrosis se pueden dar en el mismo órgano, pero todo va a depender de cuál fue el estímulo lesivo, de cuál fue la intensidad de ese estímulo y cuál fue el daño final que quedó después de esa respuesta inflamatoria aguda y crónica que se ha generado. Si hablamos entonces de
habíamos dicho inicialmente que la regeneración tiene que ver también un poquito con la capacidad de proliferación que tenga el tejido dañado y que muchas veces la cicatrización se produce en tejidos que no tienen esa capacidad. También podemos entender, o sea, teniendo en cuenta esto, podemos decir entonces de que existen tejidos que tienen capacidad regenerativa, que son los tejidos lábiles. Esto tiene que ver con todos los epitelios, todos los epitelios que revisten todas nuestras cavidades son tejidos lábiles. Hay tejidos que son estables, en los cuales, como por ejemplo pasa en el hígado, que normalmente no tienen capacidad de replicación y de proliferación, pero ante un estímulo sí obtienen esa capacidad. Y hay otros tejidos que son considerados permanentes o quiescentes, que por más que se produzca un estímulo injuriante, las células que componen ese tejido no tienen capacidad para proliferar y para replicar, ni mucho menos para regenerar. Esto aplica, por ejemplo, para el sistema nervioso central, para el músculo estriado. Otro tejido que tiene también una capacidad de replicación y de restauración bastante asombrosa, además del hígado, es, por ejemplo, el tejido óseo. Si bien el ejemplo característico de la regeneración tisular es el hígado y es el que está descrito en los libros, es mucho más común que una persona se fracture a que a una persona le saquen un pedazo de hígado. Entonces, cuando después veamos más adelante en la unidad, en la UADP de Soma, vamos a hablar, cuando hablemos de traumatismos y fracturas, vamos a ver cómo el cuerpo monta estos mecanismos de regeneración del tejido óseo y de reparación de las fracturas. Pero, insisto, el ejemplo más estudiado de regeneración celular es el ejemplo del tejido hepático, en el cual ante el estímulo más apropiado, el estímulo inflamatorio apropiado, se produce un fenómeno de priming, o sea, un fenómeno de iniciación del hepatocito, que hace que el hepatocito que está en G0, o sea, que está con un ciclo celular quiescente o parado, a través de este priming, se estimule la producción de receptores para que reciban ciertos factores de crecimiento que van a terminar, en última instancia, estimulando la proliferación celular. Y dije factores de crecimiento, y esto es importante que también los tengamos un poquito presentes, debido a que todos estos mecanismos de reparación tisular van a depender de una cantidad de factores de crecimiento. Hay muchos, están todos descritos en el libro. Yo solamente quiero quedarme con algunos que son como los más importantes o como los que tienen más trascendencia a la hora de hablar de la reparación tisular y cicatrización. El factor de crecimiento epidérmico, y el factor transformante alfa son producidos por macrófagos y células endoteliales y son mitógenos para muchos epitelios. O sea, de que son factores de crecimiento que, cuando son sintetizados, estimulan ciertas células y en estas células estimulan la proliferación celular. Los receptores de estos factores de crecimiento son muy conocidos en la patología humana, también lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo el EGFR, muy importante para el cáncer de pulmón, y el ER2-Neu, que también es muy importante en cáncer de mama. El factor de crecimiento vasculoendotelial es el principal factor de crecimiento que se produce en la reparación tisular, porque es un factor necesario para el mecanismo de la angiogénesis. Si bien en el proceso de angiogénesis se ponen en juego muchos factores de crecimiento, hay angiopoyetinas, hay varios factores que se ponen en juego. El factor de crecimiento vasculoendotelial es el iniciador y el perpetuador de la respuesta angiogénica. Este factor de crecimiento nace en muchos tipos celulares, especialmente estromales, y, como yo le dije, es el principal inductor de la angiogénesis, ya sea la angiogénesis fisiológica,
la asociada a la reparación de los tejidos y fundamentalmente es el principal factor de crecimiento para la angiogénesis tumoral. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de mecanismos moleculares del cáncer y de biología tumoral, vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, este factor de crecimiento se une a sus receptores específicos, que están ubicados en las células endoteliales. El factor de crecimiento fibroblástico es generado por los macrófagos, mastocitos y células endoteliales, es quimiotáctico y mitógeno para fibroblastos y también participa con la angiogénesis y contribuye a la cicatrización y remodelación de las heridas. La respuesta inflamatoria crónica, que también esta medida estimula una gran producción por parte de las células estromales, endoteliales e inflamatorias del factor transformador de crecimiento o factor transformante beta. La producen los macrófagos, linfocitos y endotelios y tiene una acción muy importante en la cicatrización de las heridas, porque este factor de crecimiento, primero, que inhibe el crecimiento de las células epiteliales y corta la respuesta inflamatoria crónica para darle paso a el mecanismo de reparación de las heridas. El factor transformante beta es un potente fibrogénico per se, pero también estimula a los fibroblastos para que fabriquen factor de crecimiento fibroblástico. También tiene una acción antiinflamatoria y modula las funciones inmunitarias. De hecho, el factor transformante beta es inmunosupresor. Por eso, no solamente que corta con la respuesta inflamatoria, sino que también corta con la perpetuación de la respuesta inmunitaria. Estos factores de crecimiento pueden ser generados en una célula y que ese factor de crecimiento actúe sobre la misma célula en un mecanismo autócrino. Puede ser de que este factor de crecimiento que se genera en una célula actúe en las células vecinas, lo que sería como una forma de señalización parácrina, o que estos factores de crecimiento, lo que ocurre muchas veces con las citocinas inflamatorias, es que sean secretadas por una célula, volcadas a la circulación sanguínea, y que estos mediadores o estos elementos químicos actúen a distancia, como ocurre con muchas citocinas inflamatorias y fundamentalmente con las hormonas en un mecanismo que se denominaría endocrino. Una vez que el factor de crecimiento se va a encontrar con sus respectivos receptores y cada uno de estos receptores estimulará una función diferente dentro de lo que es la cascada de acontecimientos que ocurren en la reparación de las heridas. Yo esto se los dejo como un gráfico. Este gráfico es de la 10ª edición del Robbins. En el Robbins está bien descrito en el primer capítulo del libro cómo funcionan todos estos receptores, para qué sirve cada uno. Y en el capítulo también de reparación tisular está especificado cuál de todos estos factores de crecimiento y receptores son importantes para la reparación tisular. Yo solamente les vi estos que les nombré recién, son los que son como los más importantes para el proceso, pero hay otros detalles que los invito a que lo lean del capítulo del libro. No los voy a mencionar acá porque si no esta clase sería muy larga. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poquito el concepto de la curación de las heridas. La necesidad de curar una herida se produce cuando la injuria lesiona tanto un componente parenquimatoso como el soporte estromal, con lo cual la brecha que se genera se tapa a modo de parche como un proceso fibroproliferativo que se denomina cicatrización o fibrosis. Teóricamente y académicamente es importante separar al proceso de la reparación tisular desde que el tejido está destruido hasta que el tejido completa su restitución, que puede ser restitución completa o restitución como se pueda, pero todo ese proceso fisiopatológico tiene un orden. Hay una fisiopatología de la cicatrización que es bastante ordenada.
Y que más o menos, como muestra la diapositiva, este es el orden, un orden estimativo de cómo se genera este fenómeno de cicatrización, que todo comienza con la formación de un coágulo hemático. Por supuesto de que si se rompe, si se destruye si se destruye el tejido, consiguientemente con la destrucción del tejido también hay destrucción de vasos sanguíneos, que automáticamente la sangre se va a volcar por fuera de los vasos sanguíneos y eso es suficiente para que al entrar en contacto las plaquetas y otras sustancias con el colágeno de los tejidos estromales, se activa automáticamente la cascada de la coagulación y se activen las plaquetas para formar un tapón hemático primario. Esto va a estimular la inflamación que además tengamos en cuenta de que no solamente cuando se forma un coágulo de sangre y se vuelca sangre en el estroma de un tejido, no se vuelca solamente glóbulos rojos, se vuelcan polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos, un montón de células inflamatorias que al estar por fuera de su medio habitual y entrar en contacto con el estroma y con ciertas enzimas que van a liberar factores de crecimiento y factores y citocinas inflamatorias, todas esas células inflamatorias se van a activar. La formación del coágulo y la inflamación que se establece en el sitio de la lesión es suficiente estímulo para que se empiece a generar la proliferación de las células epiteliales y un mecanismo que es fundamental a la hora de la reparación tisular, que es la angiogénesis. La angiogénesis podemos también describirla un poquito por separado. También dentro del proceso de la cicatrización de las heridas tiene un orden bastante definido de cómo se genera, de cómo generar los vasos, que empieza por la vasodilatación del vaso que se va a proliferar, los pericitos que están alrededor del vaso se separan y la punta del vaso que está rota, que se va a llamar tip, va a empezar a migrar y por detrás de esa migración van a proliferar más células endoteliales, que son las que van a alargar, el vaso. Y a su vez, esto se esta elongación de la punta, que se llama tip, y más la proliferación de células endoteliales, va a ser la que le va a dar el tubulito cerrado, que después se va a remodelar y se va a formar la luz del vaso. Luego se reclutarán nuevamente los pericitos y luego termina este fenómeno de angiogénesis. Por supuesto de que este mecanismo, así tal cual como lo estoy describiendo, si bien académicamente es interesante separarlo en fases, después en el proceso en vivo no es tan así. Porque juntamente con la angiogenia y con la inflamación empieza la migración y la proliferación de fibroblastos que van a darle lugar a la formación de la cicatriz y que una vez que la cicatriz esté formada se producirá el remodelado de la misma. Esto es un gráfico más o menos que muestra cómo es este fenómeno de la angiogénesis, en el cual el estímulo angiogénico va a ser de que una de las células endoteliales va a ser la que va a llevar adelante, como que fuese la locomotora de un tren, va a llevar adelante el proceso de angiogénesis a través de diferentes señales, fundamentalmente por factor de crecimiento bajo el endotelial y de la vía de Notch. Se va a producir el desprendimiento de los pericitos y una vez que esta célula comandante, esta célula TIP, empiece a migrar por fuera del vaso sanguíneo, por detrás de ella irán proliferando diferentes células endoteliales hasta que un tip se encuentra con otro tip de otro vaso y después se forma el vaso nuevo. Se restituyen las membranas basales, se restituyen los pericitos, se ahueca la luz del vaso y se produce la conexión entre dos vasos y se restablece la circulación. Entonces, habíamos dicho entonces de que primero se forma un coágulo de sangre. Este coágulo de sangre va a volcar
no solamente glóbulos rojos, sino que se va a formar un tapón hemático inicial con activación de la cascada de la coagulación, con lo cual es un mecanismo de seguridad, es un mecanismo protectivo. Este coágulo inicial va a ser como el primer andamiaje inicial sobre el que se va a asentar la cicatrización. Ustedes piensen que este coágulo va a tapar débilmente, pero va a tapar la brecha que se generó. Ustedes piénsenlo, por ejemplo, en lo que sería una lesión de la piel. Yo me corto la piel, inmediatamente la brecha que se genera en la piel es sellada por un coágulo hemático. Este coágulo hemático no solamente me va a facilitar la activación de la respuesta inflamatoria, sino que también me va a facilitar de que el espacio quede sellado y no entren bacterias y no se infecte y no entre mugre y no entre nada. Con el paso del tiempo, una vez que se empieza a establecer la angiogénesis estimulada por este depósito del coágulo de sangre y la inflamación aguda debido a la activación de las células de la sangre que han caído en la brecha de tejido, se empieza a formar un tejido que se denomina tejido de granulación. Este tejido de granulación podríamos decir que es el verdadero soporte tisular sobre el que se va a asentar el tejido colágeno. Este tejido de granulación es un tejido especializado que está formado por neovasos de esta neoangiogénesis, pero como inicialmente estos vasos tienen hendiduras intraendoteliales muy anchas, se produce una gran extravasación de líquido por fuera de los vasos sanguíneos, con lo cual este tejido de granulación inicialmente está muy vascularizado y es muy edematoso, y está lleno de células inflamatorias agudas y crónicas. Sobre este tejido es en donde se van a empezar a migrar los fibroblastos para que estos finalmente depositen el colágeno y produzcan la cicatrización final. Acá vemos una imagen histológica, un tejido de granulación. Vemos estas estructuras vasculares muy dilatadas. Estos son todos vasos de neoangiogénesis muy dilatados, muy ectásicos. Y el intersticio de estos vasos es bien edematoso e inflamatorio. Importante no confundir tejido de granulación con inflamación granulomatosa. No es lo mismo, son términos parecidos. Pero recuerden que el tejido de granulación es un tejido que va a actuar como andamiaje para que se produzca el depósito de colágeno en la cicatrización de las heridas, mientras que el granuloma o la inflamación granulomatosa es un tipo especial de inflamación crónica que se produce cuando ciertos antígenos no pueden ser eliminados, con lo cual van a ser contenidos en esas pequeñas celdas llamadas granulomas. Inicialmente, posteriormente, a ese tejido de granulación van a empezar a proliferar y a llegar un montón de fibroblastos que van a proliferar debido a estos factores de crecimiento, el transformante beta, que los va a hacer proliferar. El transformante beta, a su vez, va a estimular que los fibroblastos generen factor de crecimiento fibroblástico, que va a empezar va a producir que el fibroblasto sea una célula que se movilice y que además de movilizarse empiece a fabricar colágeno. Una vez que se fabrica el colágeno, este se empieza a depositar ocupando el espacio en donde se encontraba el tejido de granulación, con lo cual de a poquito el tejido de granulación inicial es transformado en un tejido de granulación tardío con mucha mayor presencia de colágeno hasta que después se consolida y se forma la cicatriz. Una vez que la cicatriz colágena está hecha, se producen los fenómenos finales de remodelado de la herida. Acá vemos, por ejemplo,
una imagen histológica de un tejido de granulación más tardío. Esto ya prácticamente es una cicatriz conformada, en el cual seguimos viendo vasos, acá yo les muestro con el cursor, vasos ectásicos, acá hay otro vaso ectásico, y ahora entre esos vasos sanguíneos, en vez de haber un gran edema con células inflamatorias, existe un depósito de colágeno que es bastante irregular. Este colágeno no está ordenado, sino que está bastante desordenado, porque forma parte de un tejido de granulación final. Si bien esto es un esquema que está descrito en los libros, acerca de más o menos los tiempos aproximados en el que se produce una cicatrización por segunda, que se llama, de las heridas. Esta cicatrización, como está descrito acá en la diapositiva, de la hora 0 hasta el mes 2, si bien hay un tiempo aproximado, estipulado de cuánto tiempo demora en cicatrizar una herida, es también real de que este tiempo es muy variable, porque va a depender primero, del tamaño de la brecha, de cuánto tejido se ha perdido. Segundo, va a tener que ver no solamente con eso, sino de cuál fue el agente causal. No es lo mismo que haya una pérdida de tejido o una lastimadura por un corte como por un cuchillo, o que haya sido una abrasión, por ejemplo, por un raspón, o que esta persona sea un quemado con quemadura de tercer grado. El estímulo es diferente, y al ser el estímulo diferente, la pérdida de tejido es diferente y la capacidad de respuesta y de cicatrización va a ser diferente. Y los tiempos van a ser diferentes. Por eso insisto en que, si bien está establecido más o menos de manera aproximada los tiempos de una cicatrización de las heridas, eso va a depender pura y exclusivamente del contexto de la cicatrización y fundamentalmente de quién es el paciente y cuál fue el motivo por el cual se produjo la lesión. Acá vemos una imagen histológica en la cual vemos una piel en el cual ya ha reconstituido su epitelio de superficie, el epitelio epidérmico, y fíjense que acá todavía sigue siendo bastante irregular esta epidermis, no es derechita como acá o como acá, sino que todavía está en proceso, esta cicatriz todavía está en proceso de remodelado. Vemos que evidentemente este es el colágeno de la dermis, esto que yo estoy señalando acá al costado, y vemos que evidentemente en esta zona que se puede distinguir, tenemos un proceso cicatrizal tardío con una cicatriz que está en proceso de remodelado. Esta parte que les estoy indicando, después con el remodelado final, va a tener esta apariencia, igual a la de la dermis normal. Como les decía, que los tiempos en los cuales se va a producir la reparación de una herida no solamente tienen que ver con cuál fue el estímulo que generó esta herida, sino que tienen que ver con el paciente, porque hay un montón de factores que pueden retrasar la curación de las heridas, ya sea factores sistémicos como la edad, que el paciente esté anémico, que tome ciertos fármacos, que el paciente sea diabético, que el paciente tenga una neoplasia, fundamentalmente que el paciente sea desnutrido. No es lo mismo cicatrizar una herida en un paciente diabético, en un paciente con desnutrición, o en un paciente que está pasando por síntomas constitucionales por una neoplasia. Todo el contexto clínico del paciente va a ser muy importante a la hora de la curación de las heridas. Y por supuesto también fenómenos locales, el riego sanguíneo, que la herida se haya acompañado de denervación, que haya cuerpos extraños metidos adentro de la herida, con lo cual no se puedan largar, o que esos cuerpos extraños se infecten, o que haya una infección dentro de la herida, con lo cual la presencia de una infección claramente va a ir retrasando el proceso de la cicatrización. Por supuesto que hay patologías de la reparación,
no vamos a entrar en mucho detalle con esto, simplemente lo vamos a nombrar. Dentro de las patologías de la reparación, podemos dividirlas en patologías que tienen que ver con una formación deficiente de la cicatriz, lo que va a causar que las heridas se ulceren o los bordes de cicatrización se separen, esto se denomina dehiscencia. Puede ser de que, algo que es muy frecuente, que haya una formación excesiva de tejido cicatrizal. Esto es algo bastante frecuente. La forma más frecuente es la forma de queloide, que el queloide es la acumulación de colágeno de manera excesiva en el sitio donde se produjo una herida, y esto va a dar una cicatriz de aspecto tumoral. Puede haber un tejido de anulación también muy exuberante que se forma en los lugares de la herida, o otra forma que está descrita es que luego de la reparación en el intento de reparación de una herida, habíamos dicho que empiezan a proliferar fibroblastos y células que tienen que ver con el depósito de colágeno. Bueno, muchas veces esta proliferación de células fibroblásticas o miofibroblásticas puede ser excesiva, formando ciertos tumores que se denominan tumores desmoides, o puede haber otras formas de depósito de células de colágeno y de células encargadas de fabricarlo que forman patologías que se denominan fibromatosis agresivas. A veces las heridas cicatrizan mal y puede dejar grandes lesiones o grandes cicatrizaciones, que esas cicatrizaciones producen contracturas o impotencias funcionales en los órganos en donde estén presentes. Acá vemos, por ejemplo, un queloide, en el cual vemos que este proceso de cicatrización, vemos que se ha generado con, a diferencia de acá del tejido colágeno normal de la dermis, acá vemos bandas muy gruesas de tejido colágeno. Esta zona que vemos acá es la zona de queloide. Y por último, ya para terminar con estos temas, les quiero dejar unos pequeños conceptos de patología general que aplican para cualquier patología de cualquier órgano o sistema, sino que son conceptos hemodinámicos que aplican de la patología general. Vamos a definir, esto seguramente ustedes ya lo saben, edema, que es un aumento anormal del líquido en el espacio intersticial. A veces ese líquido que se acumula puede ser un trasudado versus un exudado, y dependiendo de la localización de los edemas, puede ser, por ejemplo, hidrotórax, hidropericardio, hidroperitoneo, que se conoce más comúnmente como ascitis, y si tenemos esos edemas generalizados en la cavidad torácica, pericárdica y peritoneal, lo llamaremos anasarca. El fenómeno de edema depende de la presión hidrostática aumentada o disminución de la presión coloidosmótica del plasma por obstrucción linfática, por inflamación o por toda una serie de fenómenos que pueden conducir a la presencia de edemas. Como vemos acá, ya sea por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión coloidosmótica, hay una salida de líquido intersticial, con acumulación de ese líquido a nivel del intersticio, y que la capacidad de reflujo de ese líquido por vía linfática no alcanza. Entonces queda acumulado en los intersticios en forma de edema. Esto lo van a saber seguramente de semiología. Algo que es muy característico del edema es el signo de Godet, que es presionar sobre la zona edematizada y que luego de sacar el dedo queda lo que se llama una foveola, queda el dedo hundido, queda la marca del dedo debido a la presencia del líquido intersticial. También hay formas de edema que no solamente los edemas se dan en las cavidades, como hidropericardio, hidroperitoneo o ascitis, sino que puede haber edema subcutáneo, edema pulmonar, edema cerebral, edema laringio,
cada uno de estos tipos de edema los iremos viendo en cada una de las respectivas UABPs de pulmonar, de sistema nervioso, iremos viendo cada uno de estos tipos de edema. Una de las formas más frecuentes de edema es el edema agudo de pulmón, que se produce por trasudado de líquido de los capilares pulmonares por adentro de los alvéolos debido a un aumento de la presión hidrostática venosa en el lecho venoso pulmonar, y que esto se produce por insuficiencia cardíaca, con la sintomatología característica de disnea paroxística nocturna, fundamentalmente. Eso lo vamos a ver en la UABP de cardiología. Acuérdense que todos estos conceptos son conceptos generales. Lo vamos a ir viendo después. Cada una de las fisiopatologías de estas enfermedades las iremos viendo en las diferentes UABP. Términos que a veces generan un poquito de confusión. Por ejemplo, la diferencia entre hiperemia y congestión. La hiperemia es un proceso arteriolar activo en el cual se produce un tejido de color rojo, y generalmente la inflamación es un fenómeno hiperémico porque se produce una vasodilatación arteriolar que llena las arteriolas de líquido sanguíneo, y eso se ve como rubor y se ve como es como se ve en la inflamación, con el color de rubor. Eso es lo que es la hiperemia, una congestión activa. Mientras que la congestión es un proceso pasivo por estancamiento. O sea, la hiperemia es una vasodilatación activa con aumento de la llegada de sangre por vasodilatación, mientras que la congestión, la sangre está estancada. Generalmente la congestión es venosa. Puede ser localizada, generalmente, por ejemplo, las varices en las piernas son un fenómeno de congestión venosa por obstrucción, o puede ser un fenómeno de congestión del lecho pulmonar, como pasa en la insuficiencia cardíaca que genera el edema de pulmón. Ese edema de pulmón es un fenómeno de congestión. Por eso también se denomina insuficiencia cardíaca congestiva. Generalmente las zonas que están congestionadas se ven con un color rojo azulado, debido a que es la sangre venosa la que está estancada y no puede circular. La hemorragia, por otro lado, es la extravasación de sangre por fuera de los vasos sanguíneos y que se puede dar por ruptura del vaso o por congestión que termina produciendo extravasación. De acuerdo con el tiempo de evolución, las hemorragias pueden ser agudas o crónicas, pueden ser internas, externas o internas, generando hematomas. Y según el tipo, también las podemos ver como pequeñas y puntiformes a nivel de la piel, que se llamarían petequias, un poquito más grandes, que se denomina púrpura, o podemos ver grandes hematomas, que se denomina equimosis. Y según el sitio anatómico, estas hemorragias pueden darse también en las cavidades, así como pasaba con el edema. También la hemorragia puede darse en cavidades, llamándose hemopericardio, hemotórax, hemartrosis, hemoperitoneo, dependiendo de la cavidad en donde se genere. Acá vemos una imagen de petequias, de púrpuras y equimosis en una patología cutánea por una vasculitis. Acá vemos pequeñas petequias y púrpuras, un pequeño puntillado hemorrágico en la piel. La trombosis, por otro lado, es un fenómeno que tiene que ver con la formación de coágulos de sangre dentro de los vasos que están intactos. Y eso es, como definición, es importante definirlo de ese modo, porque obviamente se forman coágulos de sangre si un vaso se rompe, se activa la cascada de la coagulación, y es normal que haya coágulos de sangre. Pero la trombosis se caracteriza porque se forman los coágulos de manera espontánea
sin que haya una destrucción del vaso sanguíneo. Por eso es importante definirlo de ese modo. Hay 3 factores que pueden predisponer a la formación de un trombo, ya sea lesión endotelial, un flujo sanguíneo anormal y fenómenos de hipercoagulabilidad. Esa lesión endotelial, ya sea destrucción, denudación o disfunción endotelial, puede ocurrir por un montón de cosas, sobre todo por lo que vamos a ver después más adelante en la UABP de cardiovascular, que vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular y vamos a hablar de ateroma, hipercolesterolemia, el humo del cigarrillo, el tabaquismo, la hipertensión. Pueden ser todos fenómenos que causan lesión endotelial. El flujo sanguíneo también puede verse alterado porque, por ejemplo, ya sea que hay ateromas, los ateromas son pequeños acúmulos grasos adentro de la luz de los vasos, eso va a causar un flujo turbulento, lo mismo que la presencia de aneurismas, que son dilataciones focales de los vasos, va a causar flujo turbulento, con éxtasis sanguíneo y esa ruptura del flujo turbulento, sumado a un daño endotelial, va a producir adherencias de las plaquetas al endotelio con activación de la cascada de la coagulación de manera espontánea y se va a empezar a generar el trombo. Otras causas de alteración del flujo laminar pueden ser los infartos, la estenosis mitral, policitemias o anemias falciformes. La policitemia son aumento de la cantidad de glóbulos rojos circulantes y la anemia falciforme es una, lo vamos a ver más adelante, es una forma de anemia que se caracteriza porque con la circulación de la sangre, el glóbulo rojo tiene una alteración que al pasar por la circulación capilar, el glóbulo rojo se deforma y produce microtrombos que obstruyen la luz. Y la tercer pata de este fenómeno de trombosis, una era la lesión endotelial, la otra era el flujo turbulento y la tercera pata es un fenómeno de hipercoagulabilidad o trombofilia, que generalmente hay diferentes formas de trombofilia. Las formas primarias son raras y hay otras formas adquiridas inducidas por heparina, por tratamiento, o los síndromes antifosfolipídicos, que eso también lo vamos a ver más adelante y vamos a ver de qué se trata. Los trombos, entonces, una vez que se han formado, lo más frecuente, repito, que estos trombos se formen por la conjunción de lesión endotelial con alteración del flujo laminar, por patología vascular, como por ejemplo placas de ateroma o aneurismas. Una vez que estos trombos se forman, pueden formarse tanto adentro del corazón, trombos murales cardíacos, pueden formarse adentro de las arterias o adentro de los vasos. Es más frecuente que se formen adentro de los vasos. Los trombos arteriales tienen que ver con patologías más específicas, como por ejemplo los síndromes antifosfolipídicos. El trombo, una vez que se forma un trombo, el trombo empieza a crecer. Básicamente el trombo es un pedazo de tejido de coágulo de sangre adentro del vaso. Una vez que este trombo empieza a crecer, pueden pasar dos cosas. Que siga creciendo y termine obstruyendo el vaso. Puede ser de que se disuelva, eso también puede ocurrir, o puede ser de que el trombo con el tiempo ocurra un fenómeno que se denomina de organización. ¿Qué significa de organización? Recuerden que yo les dije previamente que para que haya cicatrización de las heridas tiene que haber una inflamación crónica y que esa inflamación crónica primero se producía porque se formaba un coágulo hemático, se producía un coágulo de sangre que sellaba la brecha de la herida. Bueno, acá puede pasar lo mismo. La propia presencia del trombo adentro del vaso puede estimular la respuesta inflamatoria crónica y esta a su vez estimulará la cicatrización del trombo, que es lo que en este caso se denominaría organización del trombo, y el trombo pasaría de ser un coágulo hemático, pasaría a transformarse en un parche de tejido fibrocolágeno con neoangiogénesis, con vasos nuevos. Estos vasos nuevos lo que van a producir es un fenómeno, es un trombo que está organizado y recanalizado. Significa de que yo tengo un vaso sanguíneo
que la circulación está obstruida por un trombo. El trombo se organiza como tejido colágeno y a su vez ese trombo se recanaliza. Estos vasos de angiogénesis lo que van a permitir es que haya una comunicación entre la parte previa a la obstrucción y la parte posterior a la obstrucción. O sea que se pueden recanalizar para restituir el flujo sanguíneo. No con mucho éxito en la mayoría de los casos. Esta organización y recanalización generalmente no va de la mano de una restitución del tejido que está regando. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es un corte macroscópico de una placenta que ha sufrido un desprendimiento de placenta normoinserta con formación de un coágulo de sangre retroplacentario. Tenemos un enorme trombo con coágulo de sangre retroplacentario. Si lo vemos histológicamente, este trombo, si vemos así los trombos recién formados, que son trombos hemáticos, vemos de que hay una disposición laminar de la fibrina y de los glóbulos rojos, formando estas líneas que son características. Se ve como un trombo laminado o como un fenómeno laminar. Y acá lo que vemos es esto que yo les contaba de los trombos recanalizados. Si analizamos bien la imagen histológica, lo que yo voy siguiendo con el cursor es la pared muscular de una vena. Acá vemos la pared muscular. Y acá, en vez de haber una luz libre, lo que vemos es un montón de tejido fibrocolágeno con un montón de vasitos. Acá se ve uno, este que es el más grande de todos. Acá se ve otro, 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 otro. Vemos entonces un trombo organizado, un trombo que se transformó en una cicatriz colágena y que a su vez se recanalizó. Se denomina embolia al desplazamiento por la sangre de una masa sólida, líquida o gaseosa que, arrastrada por la corriente sanguínea, acaba enclavándose en un sitio distante a su punto de origen. El 99% de las embolias, al menos en la práctica clínica habitual, se originan de un trombo. O sea que ese tejido hemático coagulado en forma de trombo, por el flujo turbulento o por los motivos por lo que sea, se desprende un pedacito de ese trombo y ese pedacito empieza a circular e impacta a distancia en los capilares, porque el tamaño del trombo es tan grande que por los capilares no puede pasar. Entonces queda impactado a dicho nivel. A veces, con suerte, se impactan los capilares. A veces el tamaño del trombo es lo suficientemente grande como para que el émbolo es lo suficientemente grande como para lograr impactarse en vasos de mediano calibre. Como la gran mayoría de los casos de embolia se produce por el desprendimiento de los trombos sanguíneos, una de las causas más frecuentes de embolia es la embolia pulmonar. Esto después lo vamos a ver en la UADP de cardiovascular, en la cual vamos a ver de que existe una patología que se denomina trombosis venosa profunda, en la cual se forman trombos adentro de las venas profundas de las piernas y esos trombos pueden desprender pequeños fragmentitos de trombo que ahora pasan a llamarse émbolos y esos émbolos empiezan a circular. Esos émbolos de las venas profundas de las piernas pasan a la vena femoral, de la vena femoral a las ilíacas, ilíaca, vena cava, de la vena cava al corazón derecho y del corazón derecho arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar, que se va haciendo por ramificación, se va haciendo cada vez más chiquitita, la arteria pulmonar, el tamaño del trombo impacta en un vaso por donde ya no puede avanzar, produciendo un infarto, o sea, una obstrucción, y esta obstrucción produce isquemia distal. Con lo cual queda una parte del parénquima pulmonar sin flujo sanguíneo por parte del lecho arterial pulmonar.
Entendido de este modo, dependiendo del tamaño del trombo, también va a depender el tamaño de la isquemia pulmonar y de esto va a depender el tamaño, la severidad del cuadro clínico. De todos modos, si bien lo más frecuente son las formas de embolia por tromboembolismo pulmonar, hay otras formas de embolias, como por ejemplo las embolias grasas, que se pueden producir cuando se producen grandes fracturas de huesos largos, por ejemplo, la fractura del hueso del fémur puede hacer que pequeños fragmentos de tejido adiposo de la médula ósea del fémur salgan a la circulación y sean émbolos grasos. A veces pueden ser embolias gaseosas, o sea, embolias de aire, ya sea obstrucciones de vasos por la inyección de algunos compuestos de aire o por estas embolias gaseosas pueden ser también por formación de ciertos compuestos por nadar profundamente. Puede pasar eso. Y otra forma son las embolias de líquido amniótico. Muchas veces puede ocurrir que pase a la circulación, generalmente en los partos que son más complicados, puede pasar a la circulación líquido amniótico. Adentro del líquido amniótico no solamente es líquido, sino que el líquido amniótico tiene una enorme cantidad de restos celulares de la piel del feto. Entonces, esos pequeños, esas burbujitas de líquido amniótico tienen restos celulares y ese émbolo de líquido amniótico también puede obstruir vasos distales. Acá vemos entonces un ejemplo de una embolia grasa, como se ve acá. Acá vemos la pared del vaso con una pequeña embolia grasa y acá lo que vemos es una embolia de líquido amniótico, que todo esto, esta sustancia laminada que vemos acá es justamente líquido amniótico con descamación, tejido epidérmico, unto sebáceo desprendido de la piel del feto. El infarto, esto ya lo vimos en la UADP1 cuando hablábamos de lesión celular. Infarto es un área de necrosis coagulativa isquémica por interrupción del riego arterial o de drenaje venoso en un determinado tejido. Una gran cantidad de procesos de infarto son por procesos tromboembólicos. También pueden ser por vasoespasmos, por compresión extrínseca, por torsiones vasculares o por traumatismos. Por ejemplo, por torsión vascular es algo muy frecuente los infartos testiculares, que se producen por torsión del cordón espermático, que al torcerse el cordón espermático se interrumpe la circulación. Los infartos pueden ser rojos o blancos, sépticos o blandos, dependiendo del tejido en el que se afecten. Los infartos rojos son por oclusión venosa o con tejidos con doble circulación, como ocurre, por ejemplo, en el pulmón. En el pulmón, por ejemplo, vos si tenés un tromboembolismo pulmonar, a vos lo que se te interrumpe es la circulación de la arteria pulmonar, pero no de las arterias bronquiales, porque tienen doble circulación. Se pueden dar infartos rojos en tejidos con congestión previa o por mecanismo de reperfusión. Acá vemos entonces un ejemplo de un infarto rojo pulmonar. El infarto blanco suele darse en órganos sólidos o que tienen una oclusión arterial de rama terminal. Eso es lo que ocurre característicamente con los infartos de miocardio. Acá vemos una sección, un corte de miocardio con un infarto blanquecino bastante extenso de la pared ventricular izquierda. Bueno, me parece que con esto ya hemos llegado al final. Este grafiquito lo que muestra es justamente que la secuencia es el trombo genera una embolia, la embolia genera un infarto. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final. Espero que este video les haya servido para saber inflamación crónica, reparación y algunos conceptos de
hemostasia y, por supuesto, ante cualquier eventualidad o cualquier duda, me escriben a mi dirección de mail, que ya todos la tienen, hernan.costa@live.com, o se pueden plantear las dudas también a través del entorno virtual. Muchas gracias, espero que esta charla les haya gustado.